Ya hablamos de Moisés, hablamos ya de esta salida de Egipto, cómo Dios la preparó, cómo hizo que salieran en forma digna todos los de su pueblo, trabajando como si fuera un ejército, llevándose todos los bienes de los egipcios, y cómo hizo el Señor para que fueran salvados por medio de él en ese cruce por el Mar Rojo. La vez pasada vimos las diferentes opiniones o hipótesis en cuanto al desierto de Sinaí, donde estaba ubicado, donde fue por donde el Señor lo llevó. Así que hoy vamos a hablar precisamente de esa travesía, de dónde empieza y más o menos cómo es el plan del Señor a través de ese desierto con su pueblo Israel. Entonces, vamos a hablar sobre los 40 años en el desierto. Esta es la primera parte, empezando a verlo en forma general, el panorama básicamente de lo que el Señor hizo con su pueblo. Se calcula que fue entre 1446 al 1406 antes de Cristo. Ahí están contemplados los 40 años y ocurre en el 636 al 776 después del pacto de la antorcha. O sea, pasaron más de 600 años después de que Dios les había prometido llevarlos a tierra prometida y multiplicarse por todas las naciones. Así que en este momento, como hemos hablado, Moisés tiene 80 años. En cada etapa de su vida básicamente son de 40 años. A los 40 años fue aislado de Egipto, a los 80 regresa y es cuando sale con su pueblo, o con el pueblo que Dios le encomendó, y son otros 40 años que duran el desierto hasta que cumplió 120 años. Entonces, ya con esta introducción empezamos a mirar el panorama de esta travesía. Números 33.3, un número fácil de recordar y que nos dice ese inicio de ese viaje. Dice: partieron de Ramesés en el mes primero, el día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de la Pascua. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Entonces aquí vemos que el primer día de travesía ocurre el día 15 del primer mes del año para los hebreos, y fue empezando o terminando el día de la Pascua. Todos sabemos que es la fecha más importante y lo que siempre va a recordar esa salida del Señor. Entonces ya venían conmemorando esta fiesta, se puede decir, donde el Señor les dio instrucciones de matar ese cordero, de derramar su sangre y todo lo que el Señor después va a hacerlo en forma personal. Todas las indicaciones que el Señor le había hecho a su pueblo, después lo hizo Jesucristo. Pero esa es la fecha fundamental y de recordación por siempre, de que después de ese día salieron hacia la tierra prometida. Y dice que con mano poderosa, como hablábamos la vez pasada, y bajo la mirada de todos los egipcios. Deuteronomio 1:31 dice: y también en el desierto, donde habéis visto cómo Jehová tu Dios os llevó como un hombre lleva a su propio hijo, en todo el camino que anduvisteis hasta vuestra llegada a este lugar. Esto Deuteronomio está hablando al final de la travesía, pero es muy interesante cómo el Señor trata a su pueblo y la forma que lo describe aquí, como un papá lleva a su hijo guiándolo a través de un camino. Yo creo que todos los que hemos tenido hijos y hemos tenido que enviarlos de un lugar a otro, pues queremos guiarlos, dirigirlos, protegerlos, darle todas las indicaciones. Y lo rico es que aquí el Señor va con ellos y los va guiando en el medio del camino, los va protegiendo, los va dirigiendo. Y la figura que nos pone es como su propio padre cuida a su propio hijo. Así que es muy bonita la figura que el Señor nos habla aquí en forma muy clara. Y
También nos dice en el Salmo, en un Salmo de David, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, a su siervo. Y no es que, volvemos a insistir, cuando dice se acordó, no es que se haya olvidado de esto, sino que básicamente trae a la memoria, trae al presente lo que el Señor había prometido. Así que el Señor cumple siempre su palabra y Él los va a llevar a la tierra donde Él les dijo que iban a habitar por siempre. 1 Corintios 10, del 1 al 11, nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice la palabra de Dios, y esto es fundamental que lo tengamos presente, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tenemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron, ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y aquí estamos viendo cómo se hace una descripción en resumen de todo lo que pasó en estos 40 años. Y como dice, hay cosas muy claves en este pasaje, en forma muy contundente, lo describe Pablo, en el sentido de que todo esto el Señor lo dejó escrito, lo dejó plasmado para que nosotros lo conociéramos, todos los errores que ellos cometieron en estos 40 años. Como dice aquí, unos se fueron por la idolatría, otros se fueron por los pecados de la carne, otros se fueron a murmurar, otros fueron tentados por diferentes situaciones, otros murmuraron. Este pasaje básicamente nos hace una descripción de lo que nosotros no debemos hacer y que eso nos sirva como ejemplo para que no se repitan las cosas que al Señor no le agradan. Entonces, creo que es fundamental precisamente este estudio de estos 40 años para que aprendamos las cosas que no se deben hacer y las cosas en las cuales el Señor también los protegió y los llevó hasta el lugar determinado. Entonces, si uno quiere estudiar rápidamente estos 40 años, simplemente se va a Números 33 y el Números 33 está condensado en un solo capítulo. También en resumen, al final todo lo que pasó con el pueblo de Israel durante estos 40 años, pero pues la idea es que saquemos el mayor provecho y no nos vayamos simplemente al resumen, pero lo importante es que el Señor registró con detalle todos los eventos acontecidos durante estos 40 años. Y esto es bien interesante. Dice, por mandato de Jehová, Moisés escribió los puntos de salida según sus jornadas. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Así que el Señor le mandó, no fue por voluntad propia, simplemente lo puso a hacer un diario el Señor, como algunas personas acostumbran a hacer como un diario, una bitácora, y cada vez que iban a salir de un lugar, Moisés marcaba y narraba lo que pasaba y quedó para la historia cada vez que se movía el pueblo, cada una de sus partidas, el Señor lo mandó. Así que no es por casualidad que eso esté en la Biblia, y cuando el Señor manda algo debemos estar muy atentos a lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esto, que es lo que entramos a hacer el estudio de esto, para que estemos muy atentos a lo que el Señor quiere mostrar en cada punto de partida y en cada jornada. Entonces, cuando se refiere precisamente a sus jornadas, como ven aquí, son esos
esos tiempos que duran trasladándose de un lugar a otro y lo que viven en esos lugares también, que el Señor lo pone en forma muy explícita en su palabra y a través de toda la Torá. Números 10:33 nos dice: partieron pues del monte de Jehová en viaje de 3 jornadas, y durante los 3 días de camino, el arca del pacto de Jehová marchaba delante de ellos para buscarles lugar de descanso. Y es bien interesante, muy llamativo lo que el Señor hace aquí. Como dice, cada jornada es un día de camino que están marchando. Y dice que el arca de Jehová iba adelante 3 días buscándoles el mejor lugar para su pueblo. Y es impactante cómo el Señor cuida, como decíamos al principio, como cuida uno de un hijo. ¿Cuántos no quisiéramos ir por delante de ellos buscándoles cuál es el mejor lugar donde deben vivir, dónde van a estar más cómodos, dónde van a tener mejores alimentos? Todo, absolutamente uno quisiera tratar de prepararles el camino. Y el Señor se toma 3 días por delante para irles buscando el mejor lugar de descanso y que puedan reposar. Y eso lo único que nos muestra es el gran amor del Señor. Entonces, como les decía, según sus jornadas quiere decir cada evento que sucede, cada día que pasa, el Señor va guiando a su pueblo y lo narra perfectamente a través de toda su palabra. Y ese es el estudio que como les decía, vamos a empezar a hacer. Y lo hace precisamente porque, decíamos, es un hecho histórico y que ha plasmado, no hay otro libro, otra narración que escriba cada cosa como lo hizo el Señor aquí. De hecho, para muchos científicos desconocen qué pasó durante estos 40 años, muchos lo niegan, y en la actualidad, así como veíamos hace 8 días a través de unos videos, han empezado hasta ahora a encontrar vestigios de esta travesía, pero durante siglos esto estuvo completamente oculto para la ciencia. Así que el único documento que no podemos tener plasmados todas las jornadas, todos los días que pasaron en este desierto es a través de la Biblia, de su palabra. Así que fue un tiempo histórico donde vivieron en carpas, por eso no hay construcciones, no hay monumentos, no hay cosas para la arqueología. Ellos vivieron en carpas, y en relación a estas carpas existe la fiesta de los tabernáculos, que les recuerda al pueblo de Israel hasta la fecha. Es una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos quiere decir, es una sucá, es una carpa, como las que ustedes ven cuando se celebran matrimonios, tienen que ver con una sucá, y quiere decir, son carpas que se utilizan para proteger a su pueblo, pero que son para gente que está en nómada. O sea, ellos tenían claro que ellos no iban a tener construcciones hasta que llegaran a la tierra prometida, así el Señor lo había indicado, y por eso ellos siempre tienen presente la fiesta de los tabernáculos, recordando que el Señor lo estuvo viviendo en forma nómada a través del desierto. Así que esto es importante, estas fiestas, como hemos dicho, primero la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, porque esto recuerda el interminable amor del Señor, definitivamente. Como todos sabemos, el desierto no es apto para la vida. O sea, hablábamos hace 8 días que el Señor lo lógico era que lo llevara por una ruta más cómoda, que lo llevara de pronto por la orilla del Mediterráneo, pero el Señor decide llevarlos por el desierto, donde simplemente nadie puede vivir sin recursos, sin protón, y el Señor básicamente los llevó por allí para demostrarles el gran amor que tenía por su pueblo, y que ellos se iban a sentir protegidos, iba a darles también la provisión para todas sus necesidades, no les iba a hacer falta absolutamente nada.
así que simplemente se tenían que dejar guiar por el Señor. Y esto debería ser también una enseñanza para nosotros, entender que es nuestro mismo Padre que nos cuida, es el mismo Padre que cuidó al pueblo de Israel, y es el que hay que seguirlo y obedecerlo, pero que Él se encarga de protegernos y llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. Deuteronomio 2:7, dice, porque Jehová Dios te ha bendecido en toda obra de tu mano, ha conocido tu peregrinar a través de este vasto desierto, y hace ya 40 años que Jehová tu Dios está contigo y no has carecido de nada. Y eso dice uno, qué gran bendición de parte de nuestro Padre, que a pesar de estar en el desierto, dice que no les hizo falta absolutamente nada. Estamos en Deuteronomio, como saben, es el último libro que se escribe del Pentateuco, y aquí básicamente se mira en retrospectiva y le recuerda que no les ha hecho falta absolutamente nada. Dice, hasta ni la ropa, dice Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dice uno, cómo el Señor se cuida de todos los aspectos, que ni siquiera la ropa en los 40 años, creo que hacían buenas telas en ese entonces, y no era por la calidad de eso, sino porque el Señor definitivamente no permitía que el sol, ni el agua, ni absolutamente nada hiciera daño a esta ropa, y como dice, ni siquiera los pies se le hinchaban en medio de esta travesía de los 40 años. Y eso solamente se ve la misericordia de Dios, su amor indescifrable, mejor dicho, no podemos conocer el gran amor del Señor, sino a través de todos estos testimonios que nos quedan de cómo protege a su pueblo. Y es la misma forma que nos cuida a nosotros hoy en día si nos rendimos ante Él. Dice, otros propósitos que el Señor tiene a través de esto, por qué el Señor dio la orden que se plasmara en la Torá, es para que quede también una enseñanza para las próximas generaciones. Creo que la historia es importante siempre revisarla, recordarla, y también nos enseña a la segunda generación la incredulidad de la primera generación. Como vemos, a pesar de la presencia del Señor, a pesar de todos sus cuidados, la primera generación cometió muchos errores, fue muy ingrata, fue muy incrédula, y uno dice, fueron los que vieron cómo se abrió el mar, cómo el Señor lo sacó. Sin embargo, la naturaleza del ser humano, cada año que pasaba se iba enfriando, se iba olvidando de las proezas del Señor. Así que esto queda para testimonio de la segunda generación, la ingratitud del ser humano, y para que no se repitan los errores, como les decía, de la primera. En el Salmo 78:6-8 dice, para que la generación venidera lo supiera, y los hijos que habrían de nacer se levantaran y lo relataran a sus hijos, para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Elohim. Entonces queda plasmado en la historia cómo fue esa generación que, a pesar de todas las manifestaciones del Señor, de su gran amor, estos decidieron definitivamente ser rebeldes, no disponerse su corazón a creer en Él ni a confiar en el Espíritu. Así que simplemente esto queda como testimonio no solamente para la segunda generación, sino para todos nosotros, de las cosas que no debemos hacer y las cosas que no le agradan al Señor. Entonces, vemos aquí también después cómo el Señor distribuye, da indicaciones precisas de cómo tiene que ir distribuido cada tribu, pero lo importante aquí es que siempre el tabernáculo del Señor, la presencia del Señor estaba en el centro de eso. Y creo que también lo debe ser hasta el día de hoy, estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras actividades, en el centro de toda nuestra serie, nuestra familia, debiera estar ubicado
el tabernáculo nuestro. Sabemos que el tabernáculo en la actualidad es nuestro propio corazón, el Señor habita allí, pero en nuestra mente debiera estar el Señor en el centro de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras emociones, como también lo puso en el medio de todo el pueblo de Israel. Donde ellos acamparan, tenían que ubicar el tabernáculo en el centro de todas las tribus y que todo gire alrededor del Señor. Así lo dispuso Él, así lo quiso y así lo debemos hacer. Dice, los hijos de Israel acampaban cada uno junto a su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente al tabernáculo de reunión, acamparán en su derredor. Así que cada tribu que llegaba, tenían que identificarse, tenían que mostrar quién era cuál era de los hijos de Jacob, precisamente a quién pertenecían, quién era su patriarca, se puede decir, y todos tenían que estar siempre, cada carpa mirando hacia el tabernáculo y todo giraba alrededor al tabernáculo. Aquí podemos ver a través de este diagrama cómo fue la distribución. El Señor no los puso en forma simplemente desordenada, como veíamos al principio. Desde que salieron como un ejército, como soldados obedientes, en forma muy, muy ordenada, y el Señor hasta tenía un sitio para cada uno de ellos. Aquí vemos quién tenía que ponerse al norte, qué tribu se tenía que poner al sur, quién es al oeste, quién es al este, en dónde iban los sacerdotes. Aquí vemos alrededor del tabernáculo, lógicamente estaban los sacerdotes. Estos son de la tribu de Leví, los que estaban en estas zonas. Y aquí, por este lado oriental, Moisés y Aarón, que era la entrada al tabernáculo. Es muy llamativo también, el Señor siempre habla del lado oriental, por donde entra, la entrada principal siempre tiene que ir hacia el oriente. Así es también en la ciudad de Jerusalén, y por ahí va a entrar también el Señor algún día a Jerusalén. Así que no hay nada que el Señor improvise, simplemente todo lo tiene planeado y cada una tiene que estar en el lugar determinado. Aquí está el número de personas que correspondían a cada tribu, según la descripción que hay también en la palabra del Señor. Así que el Señor los tenía completamente contabilizados y formalmente ubicados alrededor del tabernáculo. En número 234 dice, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Jehová había ordenado a Moisés. Así acamparon según sus estandartes y así emprendieron la marcha, cada uno conforme su familia, según su casa paterna. Entonces aquí, como les digo, aquí no había nada que improvisar, aquí estaba completamente planeado, había toda una infraestructura para que ellos se ubicaran cada uno por su familia, y debían guardar el orden en todo momento. Este recorrido, la Biblia nos describe 42 campamentos, o sea, hubo 42 estaciones, fueron básicamente jornadas que el Señor daba la instrucción de moverse. Él decía en qué momento moverse hacia otro sitio, y ya Él tenía preparado el otro lugar para que todos se ubicaran en la forma adecuada. Como hablábamos la vez pasada, esta es una ruta probable, y me gusta cómo ponen aquí en esta diapositiva la ruta probable que teníamos, pero como hablábamos la vez pasada, ahora se habla de que la montaña del Sinaí no está en esta zona, sino en este otro lado. Así que vamos a tomar solamente como referencia. Ustedes ven muchos de estos sitios con interrogaciones. No es certera la información exactamente por dónde estuvieron. Lo cierto fue que podemos decir que fueron alrededor de toda esta zona. Los puntos, como les digo, los que están en esta área no son muy, muy certeros y pueden estar ubicados de este otro lado, según lo que veíamos hace 8 días. Pero en total fueron 42 campamentos que el Señor describe en su palabra. Y la pregunta es, ¿por qué 42? Sabemos que el Señor no hace nada de improviso,
Muchos tienen diferentes teorías numerológicamente. Muchos dicen que 6 corresponde al número del hombre, así se identifica en la Biblia el hombre, y el 7 es el número perfecto de Dios o el número de Dios, y muchos dicen que quiere decir 6 por 7, que es básicamente significa el trato de Dios con el hombre. Y es, hasta cierto punto pueden tener razón en el sentido que vemos aquí en estas 42 jornadas, en estos 42 campamentos que el Señor tiene y que describe lo que pasa en cada uno de estos campamentos y que, en qué momento y por qué parten de cada lugar. Así que en cada sitio hay una lección para nosotros de vida que el Señor trató en forma especial a su pueblo. Así que aquí vamos a aprender mucho del trato de Dios hacia el hombre. La primera jornada que podemos tener, según lo describe la Biblia, es la salida, y eso está descrita que es desde Ramasés hasta el desierto de Sinaí. En este trayecto, la Biblia describe 10 campamentos en este proceso. Así que es clave que entendamos esto y vamos después a mirar en detalle, pero fueron 10 campamentos que el Señor utilizó para darle diferentes lecciones a su pueblo desde Ramasés, que era donde ellos vivían, hasta el desierto de Sinaí. Dice Éxodo 19:1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, esta primera jornada estamos viendo que son de 3 meses. Entonces, esto fue lo que duraron viajando. Perdón. Después del desierto de Sinaí hay otra jornada que son 3 campamentos que el Señor utiliza desde el desierto de Sinaí hasta Ritma, que es el mismo Cades Barnea. Es un lugar muy especial donde el Señor trata en forma muy contundente a su pueblo. Aquí estamos, Cades Barnea, podríamos decir, está a la orilla, casi el punto de entrada a la tierra prometida. Y desde este trayecto hay 3 campamentos donde el Señor también da lecciones. Pero Cades Barnea es un sitio bien especial dentro de la palabra del Señor. Dice número 10, del 11 al 12, dice, en este año segundo, el segundo mes, el 20 del mes, aconteció que la nube se elevó sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron por sus jornadas desde el desierto de Sinaí hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Entonces, como vemos, el Señor cuando se levantaba la nube del tabernáculo, era hora de partir, era hora de moverse, y el Señor va guiando a su pueblo hasta que se para y se vuelve a posar sobre el tabernáculo en el desierto de Parán, al borde de la tierra prometida. Después dice, hay 11 jornadas desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea, dice Deuteronomio 1:2, y habla de 11 jornadas que hay, básicamente son 11 días desde Monte Seir hasta Cades Barnea. Y en Cades Barnea, como les decía, estuvieron a punto de entrar. Aquí fue la incredulidad de estos hombres, y después los pone a andar alrededor del monte de Cades Barnea en 18 campamentos. O sea, gran parte de las jornadas, de los movimientos que hubo, fue después de estar a punto de entrar a la tierra prometida. Por su incredulidad, ellos hubieran podido entrar mucho tiempo antes, o sea, en los primeros meses de recorrido. Sin embargo, por su incredulidad, por su desobediencia, les tocó empezar a dar vueltas alrededor de Cades Barnea, y aquí los va a tener en 18 campamentos, en 18 paradas, y dándoles una lección en cada uno de ellos. Deuteronomio 2:14 dice, el tiempo que anduvimos desde Cades Barnea hasta que pasamos el torrente de Ceret fueron 38 años. Imagínense, después de los 40 años, 38 años se la pasaron dando vueltas alrededor de Cades Barnea. O sea, que en 2 años hubieran podido haber entrado, antes de 2 años seguramente estaban en la tierra prometida.
Dice, hasta que toda la generación de los hombres de guerra se extinguió en medio del campamento, tal como Jehová les había jurado. Y vuelve a recalcarnos aquí ellos salieron como un ejército, como hombres de guerra, salieron de esclavos a ser soldados, pero sabemos que en la tierra prometida, ya cuando estaban, iban a tener más tiempo de paz y el Señor quería otra generación precisamente que no llevara estos malos comportamientos que había tenido la primera generación, así que esperó hasta que todos se murieran y entrara toda una nueva generación, así que estuvieron 38 años andando alrededor de Cades Barnea. Dice, la jornada desde Cades hasta el arroyo de Ceret son 6 campamentos. En la última jornada solamente fueron 6 campamentos, ya no son las 18 que vimos anteriormente, fue la tercera parte simplemente de Cades hasta el arroyo de Ceret. Y por último, la jornada entre el cruce del arroyo de Ceret hasta Gilgal son 5 campamentos adicionales. Y esto básicamente nos da la cuenta de los 42 campamentos.